Bien. ¿Qué son las candidiasis? Son micosis oportunistas ocasionadas por levaduras endógenas del género Candida. Este género Cándida tiene 81 especies diferentes, pero la que se ha hallado con más frecuencia en la piel es la Cándida albicans. Se han descrito 81 especies diferentes de Cándida y dentro de estas están la Guillermondi, la Paracilosis, la Crusei, la Tropicalis, la Pseudotropicalis y la Esteniatoidea, por ejemplo. Pero les repito que la que se halla con mayor frecuencia es la Cándida albicans. Hay una resistencia natural a la infección que va a depender de la concentración de hierro plasmático, de la concentración elevada de hierro plasmático, lo cual actuaría como el factor candidostático del suero. Fíjense entonces lo importante que va a ser tener una elevada cantidad de hierro para poder evitar la contaminación o la infección por esta Cándida albicans, ¿sí? El hierro plasmático elevado actuaría como el factor candidostático del suero. Bien, las cándidas son oportunistas y se van a convertir en patógenas cuando haya alteraciones de la inmunidad celular, por ejemplo, enfermedades que bajen esta inmunidad celular, como el HIV o pacientes con cáncer, por ejemplo. Cuando haya cambios fisiológicos en la flora normal y cuando haya trastornos del metabolismo hidrocarbonato. Bien. En la infancia, bueno, vamos a hablar de los factores que predisponen a la candidiasis. Primero, en la infancia, la inmadurez inmunológica del bebé. Lo cual haría que este bebé fácilmente se colonice con la Cándida albicans del personal de maternidad o de la misma madre que puede tener esta candidiasis. En la vejez ocurre algo similar porque hay una baja de defensas. En el embarazo, la colonización de la cándida a nivel de la cavidad vaginal, que puede provocar que esta candidiasis vaya hacia otras zonas de la piel, por ejemplo, hacia los pliegues. La humedad de algunas zonas. ¿De qué zonas? De los pliegues, sobre todo, ¿no? Los pliegues axilares, los pliegues inguinales tienen mucha humedad. Y lo mismo ocurre en las personas obesas. En las personas obesas que forman grandes pliegues también va a haber mucha humedad.
o en las mujeres que tienen mamas voluminosas, en la zona submamaria, también va a haber bastante humedad, lo cual va a favorecer a la colonización por Cándida albicans. La exposición ocupacional en lavacopas o en lavacoches, es decir, personas que están con las manos mucho tiempo sumergidas en agua. Estas personas también, por esa humedad a las que están expuestas, van a tener mayor predisposición a tener candidiasis. Y las prótesis dentarias, ¿por qué? Porque en personas que usan prótesis dentarias va a haber una pérdida del espacio interdentario y va a haber una alteración en la oclusión bucal, en el cierre oclusal de la boca. ¿Cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia se asocian a la candidiasis? La diabetes, la obesidad, la hiperuricemia, la deficiencia de hierro, porque acabamos de decir que el hierro es el factor candidostático del suero, la insuficiencia tiroidea, el síndrome de Cushing, y las acrodermatitis enteropáticas. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que disminuyen las defensas del huésped, lo cual también lleva a que estos pacientes tengan con mucha frecuencia candidiasis? Las neoplasias, las discrasias sanguíneas. Aquí hablamos de las leucemias y de los linfomas. La desnutrición. Una enfermedad muy asociada a la candidiasis es el HIV. El uso de fármacos. ¿Qué fármacos? El uso de corticosteroides por tiempo prolongado, el uso de antibióticos por tiempo prolongado o de inmunosupresores. Y el uso de drogas en toxicómanos, sobre todo las drogas endovenosas, aquí hablamos de la cocaína y de la heroína en toxicómanos, ¿no? Todas estas enfermedades van a disminuir las defensas del huésped, lo cual conlleva que sean más propensos a tener candidiasis. Bien, la cándida es una levadura que tiene capacidad de producir micelios. Y aquí tenemos dos fases. Fíjense, la cándida en su fase levaduriforme estaría en un estado saprofítico, no provoca enfermedad. Pero en su fase filamentosa, esta sí va a provocar la enfermedad, sería la forma parasitaria y la forma invasora. La membrana de esta levadura produce fosfolipasa, enzimas hidrolíticas y posee además una glicoproteína ácida como un componente antigénico a nivel de su membrana.
Saquen los que puedan una foto de esta diapositiva y luego lo envíen, por favor, a su grupo para que no demore mucho copiando. Bien, es la clasificación de la candidiasis. Tenemos a la candidiasis localizada, a la diseminada y profunda, a la sistémica y a la alérgica. Dentro de la localizada, vamos a hablar de algunas formas de la mucocutánea, sobre todo de la bucal, la vaginitis y la balanitis, y vamos a hablar de las formas cutáneas. Aquí hablamos de los intertrigos, de las paroniquias y de las onicomicosis. Bien, manifestaciones mucosas en la cavidad oral. Hablamos de la variedad pseudomembranosa o también llamada muguet o algodonciño. Esta se localiza en la mucosa lingual o yugal. Puede afectar al velo del paladar, puede afectar a los carriños y puede afectar a las encías. ¿Cómo observamos estas lesiones? Son placas de color blanco que son parecidas o se asemejan a la leche coagulada y van a sentar sobre una base eritematosa roja. ¿Qué es lo que caracteriza a esta variedad pseudomembranosa muguet? Es su facilidad de desprenderla. Es decir, ¿cómo podemos saber si se trata de un muguet o de un líquen? Porque el líquen en un mucoso también puede provocar placas blanquecinas. Bueno, toman un bajalenguas y tratan de desprender, presionan sobre la lesión blanquecina y si se desprende fácilmente se trata de un muguet. Si no se desprende puede ser un líquen u otra dermatosis. Este muguet puede provocar ardor, quemazón, incluso dolor. Bien, vean las lesiones, dejen de escribir, por favor. Aquí vemos las placas blanquecinas, fíjense en el paladar, en la lengua, esta imagen está rotada, en encías, en la lengua, en el paladar. Placas blanquecinas como leche coagulada, aquí se ve mejor. Y lo que les decía es que ustedes, para saber si se trata de un muguet o no, tienen que tomar un bajalenguas, raspar esta zona blanquecina y si se desprende con facilidad, es un muguet por Candida albicans, ¿sí? Bien. En la lengua por Candida albicans podemos encontrar diferentes alteraciones. Aquí vemos 4. La lengua negra veñosa. Aquí vamos a ver una coloración verdosa porque va a haber una doble infección, una infección mixta, tanto de Cándida como de Geotrichum. La forma atrófica, la lengua negra veñosa, lo vamos a ver en pacientes que tengan mala higiene bucal, en pacientes que estén en tratamiento con radioterapia, y también lo vamos a ver en personas que toman muchos antiácidos o antiácidos por tiempo prolongado, omeprazol, ranitidina, etc. La forma atrófica, como su nombre indica, vamos a ver atrofia, ausencia o disminución del tejido en la mucosa bucal. Esta se va a acompañar de glosodinia, y puede evolucionar hacia una forma crónica. Esta forma atrófica la vamos a ver en aquellos pacientes que tomen antibióticos por tiempo prolongado y también lo vamos a ver en pacientes HIV. En pacientes con HIV, ¿y cuáles más, doctora? Perdón. Y pacientes que tomen antibióticos por tiempo prolongado. La forma hiperplásica porque vamos a ver hipertrofia también en la mucosa bucal, lo vamos a ver en aquellos pacientes que fuman mucho por el tabaquismo, ¿sí? En pacientes que consuman mucho tabaco, mucho cigarro.
Y la forma erosiva la vamos a ver en ancianos y en pacientes que usan prótesis dentarias. Bien. Nicole Santillán. Su micrófono, por favor. Nicole, dígame qué tipo de lengua sería esta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tipo de lengua sería esta? Fíjense el color. La primera imagen negra brillosa. Lengua negra veñosa. Bien, gracias. Salazar Tordoya. Doctora. Salazar, su micrófono. Sí, doctora. Dijimos que esta lengua negra veñosa se presenta ¿en qué pacientes? En pacientes con mala higiene bucal y con alguna, o sea, que pacientes que por tiempo prolongado han tomado antiácidos. Ya. Y en la radioterapia. Gracias. Sí. Fernández Salazar. ¿Cómo se llama esta lengua? Este tipo de glositis. Fernández. Active su micrófono, por favor. Eso. Sí, doctora, no le escuché bien. Bien, ¿cómo se llama esta glositis? Esta alteración en la lengua. Atrófica, Lengua atrófica. ¿Por qué se presenta? en pacientes con VIH y el uso de antibióticos prolongados. Perfecto. Cruz Lora Dionel. Sí, doctora. Dígame, por favor, cómo se llama esta glositis. ¿Esa es la erosiva? No, esta es la erosiva. Entonces la Porque hipertrófica. entonces la hiperplásica, ¿no? Bien. ¿Se acuerda en qué pacientes se da la hiperplásica? Pacientes que consumen mucho tabaco. Sí, muy bien, gracias. Cayo Benis Ever. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo se llama esta glositis entonces? La erosiva. La erosiva. Fíjense aquí la erosión que hay a este nivel sobre todo. ¿Y en quiénes vamos a ver estos? Esta lengua erosiva. ¿O esta En forma? en los pacientes que usan prótesis dental y en los ancianos. Muy bien, gracias. Sí, así es. Muy bien. Están atentos y están tomando apuntes. Está bien. Bien, queilitis angulares. Las queilitis angulares son lesiones, fíjense, eritematosas que van a tener fisuras y que posteriormente se van a cubrir de escamocostras, van a ser blanquecinas, como ven acá. ¿Recuerdan que ya hemos hablado de queilitis al hablar de una de las bacterias en las piodermitis? Bueno, fíjense que estas queilitis también pueden ser provocadas por un hongo, por la Candida albicans. En la Candida albicans hay
fisuras y posteriormente se cubre de escamocostras, dando esta apariencia blanquecina en las comisuras. Y esas son las queilitis angulares. La vaginitis. La vaginitis se caracteriza por presentar inflamación y, vean todos la pantalla, por favor, leucorrea. Fíjense, esta secreción blanquecina es típica de la vaginitis por Candida albicans. Además, la paciente va a presentar un prurito muy intenso en la etapa premenstrual y puede ocasionar también dispareunia. Leucorrea y mucho prurito. La balanitis oval. ¿Me querían preguntar algo? Sí, ¿a qué se refiere con dispareunia? Disculpe. Perdón, no lo he escuchado. Cuando nos menciona que puede ocasionar dispareunia, ¿a qué se refiere? Alteraciones en el periodo menstrual. Gracias, doctor. ¿Por qué? Bien, la balanitis o balanopostitis se localiza en la semimucosa del glande en el surco balano prepucial. El glande va a presentar estas placas blanquecinas, vesículas y pústulas en un inicio. Y a veces también podemos encontrar zonas, aquí no se ve muy bien, pero acá más o menos, zonas con un puntiñado eritematoso, como la superficie de una frutilla, ¿sí? Entonces, en la balanitis tenemos placas blanquecinas. En un inicio, en las primeras 24 a 48 horas, van a haber vesículas y pústulas. Digo en un inicio porque ustedes saben que las vesículas y pústulas se rompen fácilmente y peor con el roce, con la ropa. En 24 a 48 horas ya no veríamos vesículas o pústulas, pero en muchos casos se puede ver esa zona eritematosa parecido a la superficie de la frutilla. La candidiasis de la zona del pañal. Esta se presenta entre el segundo o tercer mes de vida. Son placas eritematosas con descamación generalmente periférica. Podemos encontrar algunas pápulas, como están viendo acá, pápulas o pústulas en la periferia de esta lesión. Y posteriormente, con el roce de la ropa, del pañal, etcétera, empiezan a denudarse estas áreas y vamos a ver erosiones, como están viendo acá. La forma neonatal se acompaña de Muget y de lesiones vesículo-pustulosas diseminadas en el tronco. Fíjense el Muget en el niño, en el bebé. Placas blanquecinas como leche coagulada, pero un poco más extensas que abarcan incluso hacia los labios, ¿no? Son fáciles de diagnosticar. Además de este Muget, podemos ver lesiones vesículo-pustulosas en todo el tronco, pero como la que les acabo de decir, las vesículas y pústulas duran poco tiempo, entonces difícilmente ustedes van a ver esas vesículas. Lo que vamos a ver generalmente es esta descamación posterior a las vesículas en el tronco.
Posterior a esta descamación, cuando hay un proceso inflamatorio muy importante, podemos ver el aspecto de una quemadura de primer grado. Y las lesiones suelen desaparecer en 1 a 4 semanas. Doctora, disculpe, tenía una pequeña duda. Nos decía que las lesiones vesículo-pustulosas son difíciles de ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a notar? Perdón, no lo anoté. Lo que sucede es que si la mamá lleva a tiempo al paciente en los primeros 2 a 3 días, puede ser que ustedes vean vesículas y pústulas, porque estas duran entre 24 a 48 horas, intactas. Pero como normalmente eso no sucede, ya llevan al paciente cuando está más avanzado, estas vesículas y pústulas se rompen y empiezan a descamarse la piel, y es descamación lo que van a ver. En algunos pacientes, cuando hay muchas vesículas, lo que va a suceder es algo de descamación, pero lo que van a ver es como si fuera una quemadura, es decir, se rompen las vesículas y van a quedar zonas erosionadas, denudadas, y van a ver al paciente, la piel del paciente, como si fuera una quemadura de primer grado, superficial, pero como una quemadura, porque la piel va a estar erosionada o denudada por las muchas vesículas o pústulas que va a tener el paciente. Está bien, doctora, gracias. Intertrigos. Estos intertrigos pueden darse por una infección primaria o por una diseminación de una localización previa en las mucosas. Es decir, si un paciente tiene candidiasis en la mucosa oral o en la mucosa genital, esta puede diseminarse hacia el resto de la piel, hacia pliegues o hacia otras zonas de la piel. ¿Qué vamos a ver en los intertrigos? Vamos a ver eritema, también descamación y mucha maceración porque se trata de zonas húmedas. Los pliegues son zonas húmedas. Puede afectar a grandes pliegues como ser a los inguinales, a los interglúteos, a los submamarios y también a los axilares, así como también puede afectar a pequeños pliegues, por ejemplo, los espacios interdigitales de las manos y de los pies. Bien. Orellana Díaz, su micrófono. Describa, por favor, esta lesión. Se vería una zona eritematosa. ¿Y qué tiene ahí? Sería un intertrigo, o lo que estaba explicando hace un momento, que se va a estar en las zonas submamarias, en la parte de abajo prácticamente. Ya. Entonces, son placas, gracias, eritematosas a nivel submamario que
tienen, fíjense, pápulas en la zona periférica, y esto es muy típico en las candidiasis, que tengan estas lesiones tipo pápulas o a veces pústulas, ¿sí? Periféricas. Y hay maceración, fíjense la humedad, ¿no? Aquí lo mismo, placas eritemato descamativas, aquí hay más descamación, con pápulas en la periferia. Lo mismo, placas eritemato descamativas, y aquí vemos más maceración en la zona interdigital. Fisuras. Aquí ya estamos viendo fisuras por la humedad de la zona. Foliculitis candidiásica. Son lesiones foliculares inflamatorias centradas por pústulas que aparecen en el cuero cabelludo, pueden aparecer en la zona del bigote, de la barba o también del tronco. Es decir, van a aparecer en las zonas donde hay folículos pilosos. Bien, paroniquia. ¿Qué es la paroniquia? Es una inflamación periunguial. Fíjense, alrededor de la uña. Periunguial, alrededor de la lámina unguial. Es una inflamación de la piel en la zona periunguial, que se localiza en la zona que rodea la placa unguial. Ahora, aquí está el signo de la tarjeta. El signo de la tarjeta es positivo solo en la paroniquia. ¿Qué significa? El signo de la tarjeta significa que debemos introducir la punta de una tarjeta o de una hoja entre la lámina unguial y este pliegue unguial. Si esta punta de esa hoja o de esa tarjeta se puede introducir en esta zona, significa que es el signo de la tarjeta positivo y que esto nos daría como un diagnóstico o nos ayudaría para llegar al diagnóstico de la paroniquia. Al presionar esta zona roja que están viendo acá, vamos a ver que sale pus en este borde, ¿no? Entre la lámina unguial y el pliegue. Ese es el signo de la tarjeta positiva, introducir la punta de una tarjeta en este espacio. Normalmente eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero en la paroniquia sí. Y la onicolisis. La onicolisis es el despegamiento de la placa unguial del lecho unguial. Fíjense, ¿dónde estamos viendo el despegamiento? Aquí, toda esta zona de la uña está despegada. Se ha despegado esta parte de la uña del lecho unguial, de la parte interna. Lo mismo aquí, estamos viendo que esta zona se ha despegado. Esta es la onicolisis, aquí y aquí. Esta onicolisis es provocada por la Candida albicans. Se van a acordar de esto cuando hablemos de los otros hongos que se llaman dermatofitos, porque ustedes simplemente viendo la uña pueden decir esta es una onicomicosis por Candida albicans o por otro hongo. Y ya darle tratamiento directamente y así no esperar 15 a 20 días del micológico, ¿no? El tratamiento. Para las candidiasis orales podemos usar suspensiones con nistatina a 400.000 o 600.000 unidades por día. Podemos usar clotrimazol en comprimidos de 10 miligramos 5 veces por día por 7 días. Podemos usar violeta de genciana al 2% y enjuagues bucales con clorhexidina 2 veces al día. Y para estas candidiasis, lo mejor es darles fluconazol, 200 miligramos dosis única, o también 150 miligramos por día por 5 días. ¿De qué depende darle una u otra dosis? Depende de la extensión de esta candidiasis. Ustedes ya cuando sean médicos van a valorar si necesita solo una dosis de fluconazol de 200 o necesita 5 días de fluconazol a 150 miligramos por día.
El fluconazol es el antimicótico de primera elección para la candidiasis albicans, para la cándida albicans. Es el de primera elección. Se puede usar en otras micosis, pero les digo que es el de primera elección para la cándida albicans. En las candidiasis vaginal y vulvovaginal podemos usar cremas con antimicóticos, por ejemplo, con miconazol, con tiaconazol y con clotrimazol por 3 a 7 días. 2 veces al día, mejor darle 7 días. Además, la mujer con candidiasis vaginal va a aplicarse un supositorio de clotrimazol de 500 miligramos y va a tomar un comprimido de fluconazol de 150 miligramos por única vez. Dosis única. La balanitis. Para la balanitis también vamos a usar cremas con antimicóticos como el clotrimazol, el miconazol o el tiaconazol. 2 veces al día durante 7 días. Y el paciente con balanitis debe tomar una cápsula de fluconazol de 150 miligramos, dosis única. Bien, para las candidiasis cutáneas también vamos a usar cremas con antimicóticos como la nistatina, el imidazol o el clotrimazol 2 veces al día durante 2 a 3 semanas. Para los intertrigos, por la humedad de la zona que vamos a tratar, es mejor usar polvos de nistatina y de miconazol. Para la paroniquia, podemos usar una solución tópica de imidazol 2 veces al día durante 7 a 10 días. Y también se puede indicar ketoconazol vía oral. Pero a ver, Johnny Valencia, su micrófono. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Le daría ketoconazol a una paroniquia, a un paciente con paroniquia, o le daría algún otro antimicótico? Estos temas no pude verlos, doctora, porque se cortó mi internet y salir, volví a entrar recién. Pero acabo de decir, ¿dónde ha entrado usted? Hace 2 minutos he hablado de Sí. Hugo Blacut. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué antimicótico le daría a este paciente con paroniquia? Fluconazol, doctora. Sí, muy bien, gracias. Bueno, les decía, porque esto está escrito en el libro, ¿sí? De Fitzpatrick, pero el mejor antimicótico es el fluconazol. Para Candida albicans, el fluconazol, y aquí pueden darle, para la paroniquia, pueden darle fluconazol de 150 miligramos vía oral durante 5 días, 1 por día durante 5 días. Para la candidiasis neonatal, el tratamiento es diferente. Fíjense, es anfotericina B de 0.5 a 1 miligramo kilopeso día. La anfotericina, que es un antibiótico y también es un antifúngico, ¿no?
Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Doctora, en Sí. el caso del intertrigo, doctora, para la etiología, ¿podría presentarse otro hongo que no sea cándida? Sí, claro que sí. Los ¿Podría, dermatofitos. Los podría haber dermatofitos, sí. dos o más hongos? Sí, pueden haber más hongos, exacto. Normalmente es uno. Puede ser la cándida, puede ser el Trichophytum rubrum, el Epidermophytum flocosum. Eso se ve en un micológico, en un directo o un cultivo, en el cultivo en realidad, ¿no? Y vamos a hablar de eso la próxima clase, ¿sí? Pero pueden haber Gracias. otros. Gracias, doctor. Porque la clínica es muy parecida. Entonces, lo único que les puede decir exactamente qué hongo es el micológico, porque la clínica del intertrigo es eritema, maceración y fisuras. Y descamación. ¿Sí? Doctora, ¿y existe alguna contraindicación para el fluconazol? ¿Alguna contraindicación? Interactúa con los hipoglucemiantes, interactúa. Es mejor no dar el fluconazol y la terbinafina, que es otro antimicótico, que interactúa con los hipoglucemiantes. No lo vamos a dar en mujeres embarazadas. Y si van a dar durante tiempo prolongado, es mejor pedir un hepatograma porque también tiene efectos hepatotóxicos, puede elevar las enzimas hepáticas. Gracias. ¿Ninguna pregunta más? Doctora, y en el caso que la mamá esté amamantando al bebé, ¿qué medicamentos se le recomienda? No, no le van a dar nada bioral. Le darían una crema antimicótica, nada más. ¿Ninguna pregunta más? Doctora, en la candidiasis neonatal también se podría administrar fluconazol, muy aparte de la No, anfotericina. no. La anfotericina B es el tratamiento de primera elección. Está bien, gracias. De primera elección. Pueden darle fluconazol, pero no va, la anfotericina B se den por vía endovenosa, entonces generalmente son pacientes internados por la gran extensión y el grado de lesiones que tienen. Son pacientes que requieren internación. La anfotericina B es de primera elección. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Ujú. para los intertrigos, dijo que era polvo de nistatina y de miconazol, pero no indicó por cuántos días o cuántas veces se la aplicaría. Bien, es difícil encontrar polvos con de nistatina o de otro antimicótico. Si lo encuentran, pueden indicarle que se aplique 2 veces al día durante 15, igual 2 a 3 semanas, igual que las cremas antimicóticas. Siempre el tratamiento para las candidiasis o para las micosis cutáneas tiene que ser 3 semanas. Ahora, si ustedes tienen un intertrigo interdigital, simplemente le dan 10 días, ¿no? No es necesario darle 3 semanas, pero, por ejemplo, para esto, 3 semanas, 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Si no encuentran en polvo, le dan en crema, ¿sí? Doctora, otra pregunta más. En la candidiasis de la zona del pañal, ¿qué se le da al niño? Se le da también, bueno, a los niños, además de la cándida, generalmente se les sobreinfecta con alguna bacteria, ¿sí? El estáfilo, generalmente. Entonces, sería bueno darle, si ustedes ven infección, es decir, si ven mucha pústula, sería bueno darle una crema triple primero, una crema que tiene antimicótico, doble, mejor dicho, una crema que tiene antimicótico y un corticoide, perdón, antimicótico y un antibiótico durante 5 días, 2 veces al día, y después seguir con solo una crema antimicótica durante 2 semanas. Esto no está en ningún libro, pero es lo que yo hago y me da buenos resultados. Pero si ustedes ven que solamente, que está empezando esta candidiasis, simplemente le dan una crema antimicótica, nada más, 2 veces al día durante 2 semanas. No le pueden dar corticoides, ¿por qué? ¿Por qué no pueden darle corticoide a un niño?
Tal vez porque bajaría su sistema inmune. Porque el hongo se alimenta del corticoide y el hongo va a crecer con el corticoide. Entonces, jamás le den corticoide si piensan que es hongo, ¿verdad? Jamás. Se va a extender más el hongo. Nunca le den corticoide si piensan que es hongo. Y las cremas triples tienen corticoide, por eso les dije no crema triple. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a preguntar. ¿A quién voy a preguntar? Ya. Daniel Limachi. Daniel Limachi. Doctora, dígame. Bien. Siempre con su video encendido, por favor, ¿ya? Sí, doctora. Dígame, Daniel, ¿con qué va? Nadie me ha preguntado con qué trataríamos la onicolisis. Por eso yo le pregunto a usted. ¿Con qué piensa que trataría? Fíjese, en la pantalla tiene que ver. ¿Con qué trataría esta onicolisis? Este desprendimiento de la uña provocada por la Candida albicans. Levante la mano, ¿quién sabe? Aparte de un antimicótico, ya existe una infección, yo creo que un antibiótico para el tratamiento. No, no hay infección ahí. Esta onicolisis no es provocada por una bacteria, es solamente provocada por la Candida albicans. Ni siquiera por otro hongo. ¿Quién me va a decir con qué trataría la onicolisis? Con fluconazol, doctora, ¿podría ser? ¿Quién me está hablando? Yo. Su nombre y apellido. Ortega Erika. Fluconazol. ¿Y cuánto de fluconazol? Bueno, sí, Erika, se trata con fluconazol vía oral y el tratamiento para esta onicolisis es de 6 a 8 meses porque la uña crece aproximadamente 1 milímetro por mes. La uña va a empezar a crecer desde acá, va a ir eliminando toda esta onicolisis. 6 a 8 meses tomando fluconazol. ¿Y cómo se da el fluconazol? Una cápsula por semana durante 6 a 8 meses. Para esto, sí debemos pedir un laboratorio, un hemograma, una función renal y un hepatograma. De inicio, antes de comenzar el fluconazol, y otro le vamos a pedir al mes. Si al mes no vemos que se haya alterado el hepatograma, las enzimas hepáticas, entonces ya no le pedimos más laboratorio, pero si vemos que se están elevando colesterol, triglicéridos o enzimas, le vamos a pedir cada mes hasta que termine su tratamiento. Fluconazol una vez al mes. Si ustedes quieren estar seguros de que esto es provocado por la cándida, le piden un micológico directo y cultivo, y recuerden que no tiene que estar tomando antimicóticos, ni aplicándose lacas, ni cremas con antimicóticos, por lo menos un mes antes del micológico, que ya les dije esto en la anterior clase, ¿no? Ahora sí, creo que ya hemos hablado de todo. Bien. Eso es todo. Por favor, a la presidenta de su curso, pedirle que después me mande una foto de los alumnos que han ingresado a esta clase, como siempre, como cada clase. Por favor, ¿sí? Doctora, una preguntita. No se salgan, doctora. No se salgan, sí, porque va a sacar una foto a los que están. Siempre, por favor, le pido a Andrea eso, que me envíe después de la clase una foto de los que están presentes. Por eso les pido que todos entren con su nombre y apellido y desde la próxima clase solamente entran por o la computadora o el celular, donde ustedes puedan estar con su video activo, ¿sí?
¿Alguien me preguntaba algo? Sí, doctora, nos decía que la paciente no tendría que usar cremas antimicóticas un mes antes de los exámenes. Entonces, Sí. después de estos exámenes, ¿sí se podría dar un tratamiento tópico? Sí, pero quiero decirles que el tratamiento tópico no les va a ayudar para nada en la onicolisis. No tiene sentido. El tratamiento tiene que ser sistémico con fluconazol vía oral. A menos que sea una paciente embarazada y que ya quiera hacer el tratamiento, porque no hay prisa, ¿no? En realidad lo mejor sería esperar que nazca el bebé y darle, bueno, y que deje de dar de lactar y darle fluconazol. Pero, o sea, un paciente de edad avanzada, 85 años, polimedicado, etcétera, a quien no podemos, que esté diabético, tomando hipoglucemiantes, en quien no podemos usar el fluconazol, en este caso sí pueden usar una laca con ciclopirox, de lo que vamos a hablar la próxima clase, pero esta laca tarda entre 1 año a 1 año y medio en hacer efecto. A veces hace efecto, a veces no. Pero creo que aquí... Ya está la foto. ¿Ya está? Doctora, en caso de que el hepatograma y la función renal indiquen que hay problemas, entonces, ¿se cambia por la laca o se continúa con el fluconazol o por alguna segunda elección? Dependiendo del grado de afectación hepática que tenga, yo lo derivo a un gastroenterólogo, lo trata el gastroenterólogo o podemos hacer un tratamiento paralelo, ¿no? Que le dé por ejemplo, atorvastatina o algún medicamento para la afección que tenga hepática. Si yo creo que sí, que paralelamente va a poder hacer el tratamiento, entonces le indico. Pero si no, prefiero que lo trate un tiempo y después vuelve el paciente, porque les repito que esto no es una urgencia. La paroniquia sí se debe tratar en el momento. Para la paroniquia van a darle fluconazol y si sale mucha pus, hay mucha inflamación, pueden darle antibiótico también porque a veces se sobreinfecta, ¿no? Pueden darle cefalexina, perdón, como antibiótico de 7 días, que ya hemos hablado de eso al hablar de estafilodermias. Entonces, ¿perdón? Gracias. No tiene por qué. Entonces, ya hemos hablado, si le van a pedir micológico, ya hemos hablado de eso. Si en el directo me viene levaduras, yo ya sé que es de la Candida albicans y directamente empiezo con el tratamiento. Pero si me viene negativo el directo, esperamos el cultivo 15 días, porque a veces recién en el cultivo crece la colonia de la Cándida, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso también. Bien. Ha quedado claro. Entonces, nos despedimos hasta la próxima clase. Bueno, quiero decirles, hoy teníamos 2 horas, ¿verdad? Pero esta semana, porque hemos tenido que volver a los horarios habituales, que creo que va a ser mejor también para ustedes, ¿no? Y para que puedan participar más, yo les pueda hacer participar más, son menos alumnos. Hemos decidido volver a los horarios habituales. Pero bueno, un grupo no ha pasado, entonces estamos atrasados con este grupo, por lo cual hoy solo vamos a pasar este tema y nuestra próxima clase sería el martes, ¿sí? El próximo martes. Eso es todo. Me despido. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.